Buenas noches, apreciados estudiantes. Sean ustedes bienvenidos a esta CIPA número 7 del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica de la UNAD. Soy el tutor Fabio García. Sean ustedes bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches, Buenas doctor. noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches para todos. Hoy esta CIPA número 7 es equivalente a la segunda CIPA de la tarea 2 de trigonometría. El objetivo general: el estudiante interpreta la aplicabilidad y metodología para resolver situaciones que involucren el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas para la solución de triángulos rectángulos de la tarea 2 trigonometría. Objetivos específicos: diferenciar el uso del teorema de Pitágoras y de las relaciones trigonométricas en la resolución de triángulos rectángulos. Además, comprobar las situaciones planteadas en la guía de actividades de la tarea 2 por medio del uso del software libre GeoGebra. Iniciaremos con lo relacionado al teorema de Pitágoras, pero previamente les voy a recordar un concepto que hemos visto en la sesión 2 de la CIPA de primera matrícula, anteriormente llamado B-Learning, lo referente al triángulo rectángulo. Antes de ver el teorema de Pitágoras, como les decía, debemos tener claro que este teorema solo se puede aplicar en triángulos rectángulos, es decir, en triángulos que tienen un ángulo recto. Recordemos que en el colegio nos decían que un ángulo recto es el que mide exactamente 90 grados, como el que se muestra en la figura. Entonces, aquí en esta figura, incluso es una imagen tomada de la CIPA de primera matrícula, tenemos un triángulo rectángulo, sin importar si está así, sin importar si está de pronto de cabeza, digámoslo. Desde que tenga un ángulo recto, un ángulo exacto de 90 grados, que normalmente en los libros de matemática y trigonometría se representa con un cuadrito, no es necesario ni siquiera colocar 90 grados, sino cuando colocan acá un cuadro, eso significa de que son 90 grados. Entonces, esa es la particularidad que tiene este triángulo rectángulo, y que como norma general a este tipo de triángulo es el que se le aplica el teorema de Pitágoras. Es decir, lo que nos concierne de la tarea número 2, el ejercicio 3 solo tiene aplicabilidad de teorema de Pitágoras y relaciones trigonométricas. Ya el ejercicio 4 y 5, por ser triángulos oblicuángulos, ya sean acutángulos o obtusángulos, como lo veíamos en la CIPA número 6, la clasificación, eso ya se resuelven por otros métodos que ya veremos en la próxima CIPA. Debemos reconocer que por ser triángulo, obviamente tiene 3 lados, 3 vértices y 3 ángulos. Los lados acá tienen los siguientes nombres o denominación. Los dos lados que forman el ángulo de 90 grados, como lo estoy señalando ahí, se llaman catetos. Y el lado diagonal, que está opuesto al ángulo recto, se llama hipotenusa. Aquí en esta imagen llaman cateto 1 C1 y cateto 2 C2. Pueden llamarlo al revés, cateto 1, cateto 2, y la hipotenusa la llaman H. Pero les doy el siguiente dato. Históricamente el teorema de Pitágoras se ha trabajado con 3 variables en minúscula. Los catetos lo denominan A minúscula, el otro cateto B minúscula y la hipotenusa C minúscula, ¿sí? Pero ustedes pueden nombrarlo como ustedes gusten, dependiendo de pronto. Si están hablando de una altura, pueden llamar a esto H. Y si están hablando de esto una longitud horizontal, la pueden llamar X. Y la hipotenusa la pueden llamar L o D, como ustedes gusten. Pero el teorema de Pitágoras, que veremos ahorita posteriormente, siempre se ha denotado así: A, B y C. Y les hago la siguiente aclaración: C siempre va a ser la hipotenusa. Siempre va a ser la hipotenusa. A y B, sí, ya puede ser, se puede intercambiar y forman el ángulo de 90 grados. Recuerde que estos son dos segmentos perpendiculares. ¿Perpendiculares por qué? Porque forman 90 grados. Ahora, los lados que forman los ángulos rectos, les recuerdo, se llaman cateto 1 y cateto 2, y el lado que está enfrente a ese ángulo recto es la hipotenusa. Les voy a dar el ejemplo más clásico de la trigonometría en cuanto a los triángulos rectángulos. Y vamos a hacerlo aplicando unas propiedades de los lados. El triángulo rectángulo 3, 4, 5 es el triángulo más famoso de la trigonometría. Y hay una relación.
La hipotenusa, que en este caso vale 5, vamos a llamarlo con la letra C, esto vamos a llamarlo A y esto vamos a llamarlo el cateto B. La hipotenusa siempre tiene que ser de mayor longitud. Si la comparamos con el cateto A, igualmente es de mayor longitud si lo comparamos con el cateto B. Vamos a hacer la comparación. Tenemos que mide 5. 5 es mayor que A, que vale 4, y eso es correcto, es verdad, 5 es mayor que 4, y a su vez 5 es mayor que 3. Entonces, es la primera propiedad en cuanto a la longitud de los triángulos rectángulos. Siempre es mayor comparando la hipotenusa con cada uno de los catetos. Pero si yo tomo y sumo los dos catetos, es decir, sumo el cateto A más el cateto B, debe ser mayor que la hipotenusa C. Entonces, para este caso, reemplacemos A vale 4, B vale 3, debe ser mayor que 5. Esto es una especie de inecuación como las que veíamos en la tarea 1. 4 más 3, 7, y 7 es mayor que 5. Esta es la propiedad en cuanto a las comparaciones de las longitudes de la hipotenusa con los catetos. Entonces, para que lo tengan en cuenta, siempre la hipotenusa va a estar diagonal al ángulo recto y va a ser el de mayor longitud. Vamos a continuar aquí. Ahora, ya pues tenemos claridad de que es un triángulo rectángulo, vamos a hablar del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras establece que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Entonces aquí tenemos en la imagen el triángulo rectángulo, el ángulo recto de 90 grados, y el teorema de Pitágoras me dice lo siguiente. Vamos a visualizar aquí. Tenemos un cateto que lo estamos elevando al cuadrado, como aparece ahí en la imagen. Tenemos el otro cateto que lo elevamos al cuadrado. Y si yo sumo esos dos catetos que están elevados cada uno al cuadrado, obtengo la hipotenusa elevada al cuadrado, así como lo acabo de simular aquí en esta imagen. Bueno, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es esa que aparece ahí en el recuadro. La hipotenusa al cuadrado es igual a tomar cada uno de los catetos y elevarlo al cuadrado. Recuerden que la respuesta no pueden dejar hipotenusa al cuadrado igual a 25, supongamos. Siempre el cuadrado, en este caso este cuadrado, pasa al otro lado, se transpone como una raíz cuadrada. Y si fuese al cubo, que no es el caso de Pitágoras, si usted tiene una variable al cubo, pasa al otro lado, se transpone como raíz cúbica. Y llegado el caso ya de un cálculo muy avanzado que tengan una variable a la quinta, pasa al otro lado como la raíz quinta, el equivalente. Y acá tenemos cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Para fines prácticos y lo que normalmente se utiliza en nomenclatura de Pitágoras, recordemos que la hipotenusa es C, el cateto horizontal acá llamémoslo A y este llamémoslo B. ¿Qué quiere decir? Que según Pitágoras sería la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Si yo despejo la C, quedaría C es igual a la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado. Si en este caso me serviría esta expresión para hallar la hipotenusa. Pero llegado el caso, apreciados estudiantes, que nosotros nos den la hipotenusa y un cateto, supongamos que nos den el cateto B, vamos a hallar el cateto A. ¿Cómo lo hallamos? A es igual a C al cuadrado menos B al cuadrado. Ahí está despejado. Esa sería otra fórmula. Y la otra sería, vamos a ver si la pueden visualizar acá, B es igual a C al cuadrado menos A al cuadrado, raíz cuadrada. Y aquí tenemos la otra fórmula. Nótese que, vamos a colocarlo aquí de otro color, eso pues nos sirve como una ficha mnemotécnica para que ustedes aprendan esta fórmula, así como aprendimos de pronto de memoria la fórmula del estudiante en la tarea 1 para las cuadráticas. Cuando yo voy a hallar hipotenusa, aquí dentro del radical va sumando. Y cuando voy a hallar uno de los dos catetos, ya sea A o sea B, aquí dentro de la raíz cuadrada va restando, para que tengan en cuenta eso, es una recomendación. Pero la fórmula matriz o la fórmula madre de la cual se originan estas tres fórmulas que estoy señalando aquí, 1, 2 y 3, es esta. Y la aprenden como
no sé cómo decirle, como un trabalengua, una adivinanza, digámoslo así. Hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Y aquí se desprenden dependiendo la necesidad que tengan ustedes en cada contexto problemático. Recuerden que ustedes son tres variables que intervienen, ¿no? Ya sea C, A y B. Obligatoriamente deben conocer dos para ustedes calcular de pronto la hipotenusa. Deben conocer los dos catetos, pero pueden que le den la hipotenusa y un cateto para allá el otro cateto. O sea, esto, repitiendo lo que nos decían al principio, solo tiene aplicabilidad para los lados, para nada de ángulos, solo para los lados de un triángulo rectángulo. Por medio del teorema de Pitágoras no podremos nosotros hallar un ángulo interno. Este pues obviamente ya vale 90. Las incógnitas serían que este cuánto vale y este cuánto vale. Pero para eso ya son las razones trigonométricas. Teorema de Pitágoras solo para los lados, es decir, para hallar o la hipotenusa o uno de los dos catetos conociendo dos variables. ¿Alguna pregunta hasta el momento o estamos claros hasta ahí? Sí, profe, pregunta. Sí, señor, dígame. En donde saca a de la ecuación, ¿por qué el b queda negativo? Ok, vamos a hacerlo paso a paso. Vamos a hacerlo paso a paso acá un momentico, ya le explico por qué. Vamos a ver si aquí. Teniendo en este color, c al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Esa es la fórmula matriz. Yo quiero despejar Sí, a, entonces voy a dejar a solita acá, al cuadrado. Este está más b al cuadrado, al saltar para acá, salta como negativo. Y resulta que la a tiene que quedar elevado a la 1, entonces esto pasa como raíz cuadrada. Entonces quedaría como c cuadrado menos b al cuadrado. Volteando la fórmula, queda a es igual ya, a c cuadrado menos b al cuadrado. ¿Listo? ya, ya, ¿Claro? ya, ya me ubiqué, ya, sí, Listo. ya, gracias. Exacto, usted transpone. Lo que pasa es que yo omití esos pasos para eso. Usted transpone, pero cuando usted utilice la fórmula, colocan la fórmula, no hay necesidad de que hagan las transposiciones. ¿Listo? Muy bien por ese tipo de preguntas, porque ahí van, no solamente sirve para esto, sirve para todo tipo de ecuaciones. Yo siempre digo que una de las herramientas fundamentales que todo estudiante debe manejar a su máxima expresión es el despeje. Cuando ustedes aprenden a despejar, cuando ustedes aprenden a transponer, esto sirve para todo, para física, para química, para los cálculos. Es una herramienta muy valiosa. ¿Listo? Eh, ¿Alguna otra pregunta o continúo? Vamos continuando con la siguiente imagen. Continúe, Bueno. profe. Bueno, muy bien. Vamos a ver un ejemplo de aplicación y el GeoGebra lo vamos a dejar para un ejercicio práctico similar al ejercicio 3. Ejemplo de aplicación del teorema de Pitágoras. Este contexto problemático nos comunica lo siguiente. Se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros de altura hasta un punto que está situado a 50 metros de la base de la torre. ¿Cuánto debe medir el cable? Supongamos que esto es aplicado a un estudiante de ingeniería en telecomunicaciones que están colocando una antena de telefonía celular. Entonces, la torre tiene una altura de 25 metros, pero se necesita colocar un cable que lo sostenga, ¿sí? Que lo ancle al suelo y ese cable debe quedar a 50 metros de la base de donde está la torre, ¿sí? En el suelo, pero de 50 metros hasta la base. Entonces, si se nota, en este tipo de ejercicio nos están dando son lados. ¿Qué nos están dando? ¿La hipotenusa o un cateto, una hipotenusa? ¿Quién me puede ahí indicar? Los dos catetos. Los dos catetos, muy bien. ¿Dónde iría el ángulo recto? ¿Dónde creen que iría el ángulo recto? La base de la En la torre. base de la torre. En la base de la torre, sí. Y por eso, bueno, este ejercicio nos dan la imagen, pero si no nos dan la imagen, como nos va a suceder seguramente en el ejercicio 3, nosotros debemos dibujar un esquema, pero eso lo vamos a hacer en el GeoGebra para que ustedes tengan una idea más clara. Entonces, aquí nos están dando los catetos y nos están pidiendo, ¿qué es lo que nos piden entonces? ¿Cuál sería la incógnita? Hipotenusa. Hipotenusa. Entonces, vamos a llamar que esto vale A, utilizando las letras que yo le digo que comúnmente se utiliza, esto vale B, y la hipotenusa incógnita sería C, para saber de pronto qué cantidad de cable el operario tiene que tener para anclar la cúspide de esa torre
con el suelo. Entonces, ya tenemos los datos A, B, incógnita C. Entonces, recordemos que la fórmula matriz del teorema de Pitágoras es hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A al cuadrado más el cateto B al cuadrado. Yo les pregunto, ¿será necesario despejar o estamos bien así? Está bien. Estamos bien, Está ¿cierto? bien así. Lo único que faltaría, ¿qué sería? Al final, pasar el cuadrado y pasarlo como raíz cuadrada. Ustedes pueden despejar aquí mismo o se puede hacer al final. Eso no hay ningún problema. Entonces, por ejemplo, acá vamos a despejar de una vez C igual a al cuadrado más B al cuadrado. En ocasiones, uno como docente ve que los errores que más suceden es aquí. O sea, o la fórmula la transponen mal o dejan al final una respuesta elevada al cuadrado. No, tienen que tener en cuenta de pasar eso como raíz cuadrada. Entonces, para evitar ese problema, ese inconveniente, yo primero aquí lo transpongo y listo, ya lo paso como raíz cuadrada. Entonces, las unidades. Recordemos cuando hacíamos el ejercicio de que vimos a los estudiantes que estuvieron en la sesión 2 de la CIPA de primera matrícula, vimos un ejercicio de un televisor, de las pulgadas de un televisor. Y yo siempre les decía, nótense que las unidades siempre tienen que estar en la misma unidad de medida. Entonces, si son metros acá, acá tienen que estar en metros. Que si son centímetros y pies, ustedes unifican o todos en centímetros o todos en pies. Entonces, aquí no hay ningún inconveniente porque están en metro, entonces se deja en metros. Recordemos que en el sistema MKS o en el Sistema Internacional de Medida de Física, Sistema Internacional, siempre utilizan como unidad de medida el metro. El metro son 100 centímetros, pero acá lo dejamos en metro. Es una recomendación para que tengan en cuenta. Entonces, A vale 50 metros, lo elevamos al cuadrado, más B vale 25 metros, lo elevamos al cuadrado. Y si hay estudiantes que disponen de una calculadora, me pueden colaborar con esos cálculos. ¿Cuánto sería 50 al cuadrado? 2500. 2500. Y como son metros, quedan metros al cuadrado. Más 25 al cuadrado, ¿cuánto sería? 625. 625 metros cuadrados. Entonces tenemos C es igual. ¿Cuánto nos daría esa suma interna? 3125. Ok, 3125 metros cuadrados. Y listo, ¿cuánto sería la raíz de eso? La raíz cuadrada. 55.9. 55,9 metros. Es decir, el operario necesita tener un cable de aproximadamente casi 56 metros para poder anclar esa torre, fijar esa torre, su cúspide al suelo. ¿Entendido? Entonces, esta es una clara aplicación básica del teorema de Pitágoras. Para nada ustedes van a ver ahí que les pidan hallen un ángulo. O sea, por medio del teorema de Pitágoras no pueden calcular. Ya sería una combinación de una parte de Pitágoras y una parte de razones trigonométricas, que seguramente así está enfocado el ejercicio 3, combinando Pitágoras con razones trigonométricas. ¿Entendido este ejercicio? Sí, señor. Ok, Sí, señor. bien, Sí, muy señor. bien. Entonces, continuamos. Ahora, en cuanto a las razones o también llamadas relaciones trigonométricas, recordemos que yo siempre les aconsejo a ustedes que vayan adquiriendo una especie de vocabulario o glosario matemático, algebraico, trigonométrico. Y esto es un claro ejemplo. Cuando le digan razones trigonométricas, es lo mismo que le estén diciendo relaciones trigonométricas. ¿Y qué son? Una razón trigonométrica es un cociente. ¿Y quién me puede decir qué es un cociente? Eso lo hablé creo que en la CIPA número 3. ¿Qué es un cociente? Es lo mismo que una ¿qué? ¿Qué operación es? División. División, muy bien. Recordemos que cuando es multiplicación, ya ustedes van a encontrar producto. Que cuando es suma, adición. Que cuando es resta, es una diferencia. Y que cuando es un cociente, es una división. Entonces, una razón trigonométrica no es más, no es otra cosa diferente a ser un cociente, una división entre un par de lados. De lados. O sea, lo que van a dividir es un lado entre otro lado. O sea, va a haber un numerador que es un lado y un denominador que es otro lado. Importante, una razón trigonométrica, al igual que en el teorema de Pitágoras,
solo se puede aplicar para triángulos rectángulos, es decir, los que tienen 90 grados. Por eso van estrechamente relacionados con el teorema de Pitágoras. No tienen nada de aplicabilidad para los oblicuángulos que veremos en la CIPA número 8, ejercicio 4 y 5. Entonces vuelve y juega. Aquí al lado izquierdo tienen ustedes un triángulo rectángulo. Están hablando de este ángulo que es beta. Recordemos que los ángulos internos se denotan con una nomenclatura del lenguaje o el alfabeto griego. Recordemos que está alfa, beta, gamma, está el ángulo teta, el ángulo delta, épsilon. Bueno, hay una cantidad, pero estos son los más comunes, ¿sí? Entonces, aquí está el ángulo beta. El punto de observación, y supongamos que aquí hay un estudiante que está mirando desde este punto de observación. No va a cambiar nada, este va a seguir siendo la hipotenusa, este va a ser el cateto 1 o A y este el cateto 2 o B. Entonces, aquí lo que ustedes tienen que familiarizarse son con las razones o relaciones trigonométricas. En realidad son 6, pero para fines prácticos y solución de ejercicios, nosotros debemos acostumbrarnos a estas 3 primeras razones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente. A su vez, cada una de ellas tiene una contraparte, tiene una inversa. Entonces, la inversa, vamos a empezar por acá. La inversa del seno va a ser la cosecante. Empieza con la palabra seno, C, y su inversa es cosecante. La inversa de coseno es secante y la inversa de la tangente es cotangente. Entonces, primero que todo se debe seleccionar los ángulos de observación. Ya dijimos que vamos a trabajar aquí con la observación de ángulo beta. Cuando una persona levanta su vista, supongamos que ustedes, apreciados estudiantes, están al pie de un edificio y levantan su vista a mirar la azotea de ese edificio, ustedes están generando un ángulo de elevación. Pero caso contrario, si están en la azotea de un edificio o en la cima de una montaña y miran hacia abajo, ustedes van a generar un ángulo de presión que está por lo general aquí. El ángulo de presión está por fuera y por alternos internos, ese mismo ángulo de acá se debe meter aquí. Pero para que tengan en cuenta esos dos términos, ángulo de elevación y ángulo de presión. Entonces, ¿qué sucede? Ya elegimos el ángulo beta, ese va a ser el punto de observación, y debemos empezar a trabajar ya con las funciones principales. Seno del ángulo beta es igual al cociente, a la división, del cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para fines de este ejercicio, ¿qué quiere decir? Que el seno del ángulo beta es igual. Si hay un estudiante que está observando desde aquí, donde estoy señalando, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Será B o será A? Aquí. Este es el punto de observación. B, profe. El B. Recordemos la palabra opuesto. Ustedes son mis opuestos y yo soy el opuesto de cada uno de ustedes porque estoy al otro lado, ¿sí? Entonces es B. Y la hipotenusa ya sabemos que es el ángulo inclinado, es C. ¿Qué tendríamos que hacer ahí? Bueno, si nos dicen que B vale 10 metros y C vale 50, pues incluimos la fracción, hacemos la operación y ya posteriormente le digo qué se debe hacer para transponer ese ángulo. Pero siempre, toda la vida, la función seno va a relacionar esta razón, esta división, cateto opuesto en el numerador dividido o sobre la hipotenusa, siempre, sin importar si ustedes están observando de aquí o si están observando de aquí, siempre, o sea, deben familiarizarse con esa palabra, Sí, con esa palabra, cateto opuesto sobre hipotenusa, siempre va a ser cero. Ahora, si nos dicen, bueno, vamos a trabajar con el coseno, entonces el coseno del mismo ángulo, vamos a copiar acá, coseno del ángulo beta es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y para este caso, ¿quién sería el cateto opuesto? Esto es coseno de beta. ¿Quién sería el cateto adyacente, que digan? El cateto adyacente de beta, ¿quién sería? Es el que está al lado del ángulo.
Exacto, adyacente. Adyacente, ¿qué es? Lo que está al lado, ¿sí? Lo que está al lado. Si nosotros estamos al lado de una calculadora, ese es mi adyacente y ustedes son mis opuestos. Entonces, para tener en cuenta esas palabras, entonces, coseno del ángulo beta es el adyacente, que es A, sobre la hipotenusa, que sigue siendo C. Entonces, ya hemos aquí aprendido qué es seno de un ángulo y qué es coseno de un ángulo, que son esas razones trigonométricas. Ahora, vamos a trabajar con la tangente de beta. Y la tangente de beta es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Nótese que para nada interviene la hipotenusa, solo catetos en la tangente, y yo me atrevo a decir que la función tangente ayuda a resolver casi más del 80% de situaciones de triángulos rectángulos. La tangente es valiosísima y es de gran utilidad conocer este tipo de razón trigonométrica. Entonces, para este caso, la tangente de beta sería, ¿quién es el opuesto de beta? ¿Quién es el cateto opuesto de B. beta? Exacto, B, acá B minúscula. ¿Y quién es el cateto adyacente? A. A. Para nada va a intervenir la hipotenusa ahí. Entonces, esas son las razones trigonométricas básicas. Ya si ustedes quisieran trabajar con una cotangente, que es la opuesta a la tangente, pues ya cambiamos. Invertimos la posición de numerador a denominador y denominador a numerador. Es decir, ya no diríamos tangente de beta igual cateto opuesto sobre cateto adyacente, sino deberíamos decir cotangente de beta es igual al cateto adyacente, que está abajo pasa arriba, y el cateto opuesto pasa abajo. Pero no es necesario conocer o trabajar con cosecante, secante y cotangente. Ustedes deben moverse utilizando estas tres principales: seno, coseno y tangente. Y pues familiarizarse o tratar a lo máximo de aprender esta parte teórica, que es seno. Seno es una función. Ah, me están relacionando opuesto, cateto opuesto, sobre la hipotenusa. Que ya es coseno. Ah, bueno, es cateto adyacente sobre hipotenusa, y que tangente ya para nada tienen que intervenir la hipotenusa, sino es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y las letras pues ya las colocan ustedes dependiendo de la nomenclatura que ustedes utilicen, porque pueden utilizar H, X, L, pero lo importante es aprenderse esto, qué es el seno, qué es el coseno y qué es la tangente. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Me indican, por favor? ¿O vamos Sí, bien ahí? profe. Sí, señor, dígame. Todo eso lo aplicamos siempre y cuando tengamos el valor del ángulo. ¿Para qué sirven las razones trigonométricas? Muy buena pregunta. O sea, ¿qué estás viendo que interviene, por ejemplo, en esta fórmula del seno? Dígame, ¿a qué está viendo? Hay tres variables: la beta, el lado B y el cateto B y C. ¿Qué intervienen? ¿Qué están ligando? Está ligando un ángulo, ¿cierto? El ángulo. El ángulo. Y está ligando dos lados, que es un cateto y la hipotenusa. Entonces aquí es donde entra la matemática, la infinidad de aplicaciones contextuales, problemáticas de la matemática, y pueden que te den o los dos lados para hallar el ángulo, como es una parte del ejercicio 3, o que le den el ángulo y un lado para hallar el otro ángulo, el otro lado. ¿Me hago entender? O sea, puede que te den beta, el ángulo beta, y pueden que le den un lado. O sea, pueden que le den el ángulo, pueden que le den el lado B, pero le digan no, calcule la hipotenusa C. O viceversa, puede que le den este y este, pero la incógnita sea el ángulo beta. ¿Sí? Cosa que no podríamos solucionar aplicando lo que anteriormente vimos, que es el teorema de Pitágoras. ¿Comprendido? Bien. Sí, profe. Listo. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, entonces continuamos con un ejemplo antes de realizar uno parecido al ejercicio 3, donde vamos a aplicar las razones trigonométricas. El contexto de esta situación nos dice lo siguiente: calcular la longitud del cateto opuesto a 39 grados del triángulo rectángulo que se presenta a continuación. Y tenemos ahí ya el triángulo rectángulo. Obviamente, sabemos, no le colocan, pero sabemos que aquí están los 90 grados. Entonces, me están dando el ángulo de 39 grados.
que es este ángulo de elevación. Digamos que la observación de ustedes, el punto de observación va a estar aquí. El opuesto es H1, el cateto H1. Y el adyacente es 325 pies. Vamos a colocarle como fines aquí en nomenclatura que esto lo llamemos X. Y lo que me piden es hallar la longitud del cateto opuesto. Esta va a ser la incógnita, H1. ¿Listo? O sea, ahí no me están pidiendo para nada que la hipotenusa, ni me están pidiendo este ángulo. Este lo podemos llamar de pronto alfa. Aunque, pues esto me hace recordar algo que les voy a comentar. Cuando ustedes lean un ejercicio de trigonometría, de triángulos, sin importar qué tipo de triángulos sean, acutángulos, obtusángulos, rectángulos, y lean la palabra o la indicación solucionar o resolver triángulo, le están diciendo de alguna forma le están diciendo es halle, calcule los tres lados y los tres ángulos. Pues en este caso, pues ya conocemos 39 grados, 90 grados. Si me piden el alfa, ¿quién me puede indicar cuál es la propiedad fundamental que ya vimos en la CIPA anterior, que acerca de la suma de los ángulos internos? ¿Qué podemos decir? Que toda la suma da 90 grados. ¿90? ¿O cuánto? 180. Ah, no, 180. 180, aunque en parte tienen razón, porque ya tenemos aquí gastados 90, quiere decir que alfa es a 90 grados que quedan faltando menos 39, pero para expresarlo con la propiedad 180 grados le quito, le resto la suma entre paréntesis del ángulo recto más los 39 grados. Es decir, que alfa es 180 menos, esto sería 129. ¿Cuánto sería? 90 más 39, 129. Y a 180 le quito eso, nos da 51 grados. Esa sería la forma de calcular el ángulo faltante, pero cuando a ustedes le indiquen resolver. Fue una explicación que les doy ahí alterna para que tengan en cuenta. En sí, en este ejercicio, no me interesa ni saber cuánto vale alfa, ni tampoco cuánto vale la hipotenusa. Tampoco, yo no necesito saber cuánto vale eso ni esto. Solamente la pregunta se está centrando en H1, que es el cateto opuesto. A ver, voy a retroceder la imagen de la anterior, de la diapositiva anterior, y les voy a preguntar lo siguiente. ¿Qué función trigonométrica, ya sea seno, coseno o tangente, liga o relaciona el cateto opuesto, que estoy buscando acá, en la incógnita, con el cateto adyacente, que vale 325 pies? ¿Quién me puede indicar cuál de esas? Si seno, coseno, tangente. Pueden visualizar ahí la exposición. Recuerde que estamos hallando el cateto opuesto, pero me están dando el cateto adyacente. Entonces, ¿por cuál nos vamos? ¿Cuál va a ser la útil ahí? ¿De seno? Con seno. Recuerde que seno es opuesto sobre hipotenusa. Hipotenusa no nos la están pidiendo. Ni tampoco ¿Con la qué? Muy bien. Con la tangente. Con la tangente, muy bien. Y voy a copiarle acá la palabra de la tangente. Recordemos que en este caso ya no vamos a colocar beta porque beta es 39 grados. O sea, yo digo esto es 39 o teta o alfa, como ustedes le gusten llamar. Entonces yo puedo decir tangente de 39 grados es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Adyacente, sí, porque están observando desde acá. Entonces dicen, tangente de 39 grados es igual, el opuesto es la incógnita h sub 1 y el adyacente es el conocido que vale x, que vale ¿cuánto? 325 pies. Listo, dejémoslo ahí 325, ahorita le colocamos la unidad. Entonces, esto lo podemos sacar utilizando una calculadora científica y el 325 es una constante. La incógnita va a ser H1. ¿Cómo despejamos H1? ¿Qué está haciendo 325 aquí? ¿Está multiplicando o está dividiendo? Dividiendo. Dividiendo. ¿Pasaría qué? Pasa a multiplicar. Muy bien. Entonces yo puedo decir tangente de 39 grados, coloco paréntesis para hacer alusión a que es una multiplicación,
por 325, cierro paréntesis, eso es igual a H1. E incluso ya puedo voltear esto, H1, y el que tenga calculadora científica, por favor, tangente de 39 por 325. Y pues no lo había recordado, eso lo tocamos en la CIPA anterior, la deben estar trabajando en este modo, ¿no? Recuerden lo que yo les decía de modo de la calculadora, que había D para sexagesimales y R para radianes. Estamos trabajándolo este ejercicio, el 3, el 4 y el 5, aquí, con el D. ¿Listo? Algún estudiante me preguntaba eso la CIPA anterior. Bueno, entonces, ¿quién me puede colaborar? ¿Cuánto haría esa multiplicación? $263.179. 179, creo, ¿cierto? Que se aproxima, el 9 aproxima a 8, a 18. ¿Y en qué se da? En las mismas unidades que son pies o en su nomenclatura inglesa que es FT, que significa pies. Esa es, digamos así, la altura de ese cateto opuesto. Nótese que nos daban aquí, para el estudiante que me preguntaba, ¿cuándo se utiliza? Bueno, aquí nos están dando un ángulo, nos lo están dando, y nos están dando el adyacente. La incógnita es el cateto opuesto. O sea, aquí no tuvimos que hallar ángulo. En el ejercicio práctico sí hay una parte donde tenemos que hallar el ángulo. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento o está todo claro? Clarito. Bueno, muy bien. Entonces, tengan en cuenta lo siguiente, tengan en cuenta lo siguiente, y como les decía, la tangente es muy útil porque en este caso, pues, nos dio solución a ese ejercicio, pero puede ser un caso donde nos den la hipotenusa y un cateto opuesto, por ejemplo, entonces es seno. Y si nos dan el adyacente, es el coseno. Entonces, continuando acá, tenemos un ejercicio relacionado con el que tienen ustedes en la guía de actividades para esta tarea 2, y nos dice lo siguiente. Luis necesita bajar un ladrillo que está sobre una pared. Para alcanzarlo utiliza una escalera. Si se sabe que la altura de la escalera, la altura a la que se encuentra dicho ladrillo es de 2 numeral metros, y que la distancia entre la pared y la base de la escalera es de 1.0 numeral metros, entonces debemos hallar. Primeramente nos piden hallar la longitud mínima que debe tener esa escalera. Y el literal B nos dice, debemos calcular el ángulo en el cual Luis inclinará la escalera con respecto a la horizontal para bajar el ladrillo, es decir, para no quedar ni antes del ladrillo ni pasarse del ladrillo. Entonces, aquí yo le hice una simulación de la situación. Si no la tenemos, nosotros al menos cuando ustedes lo estén planteando en una hoja con lápiz y papel, tómense el trabajito de hacer el planteamiento, el esquema. Entonces, aquí tenemos un triángulo rectángulo que yo lo estoy resaltando, como ustedes lo están viendo acá. Estoy resaltando. Esto es una vista como lateral. Aquí estaría el ángulo recto. Aquí estaría el ángulo recto. Lo que nos están pidiendo es la longitud de esa escalera. Vamos a llamarla L, que en este caso vendría siendo la hipotenusa. Y tenemos que nos dan la altura. Nos dan la altura. Recuerden que yo trabajo por lo general con el dígito 7, entonces para mí la altura va a ser 2.7 o 2,7 metros. Recuerden que ustedes lo reemplazan el numeral con el dígito que seleccionaron previamente y que ya debe estar en el foro de la tarea 2. Y este lo voy a llamar X por ser horizontal. X, que es el cateto adyacente, vendría siendo 1.0, reemplazo el numeral por el dígito que es 0,7, vendría siendo 1.07 metros. Voy a sacar este triángulo ya como en una vista frontal para que ustedes tengan más imagen acá. Listo. Entonces, X vendría siendo 1.07 metros y la altura 2.7 metros. Y esta va a ser la longitud. Entonces, para resolver el literal A, tenemos esta situación. Entonces, aquí va mi primera pregunta para ustedes, porque estas CIPAs son bidireccionales. Vamos a tratar siempre de hacerlas así. Yo les pregunto, ¿será que en este ejercicio, cuáles de las dos herramientas que hemos visto en esta CIPA me van a funcionar? ¿El teorema de Pitágoras o las relaciones trigonométricas? Teorema. El teorema de Relaciones Pitágoras. trigonométricas. ¿Las relaciones o teorema? ¿Qué me dicen? Teorema.
Teorema de Pitágoras. Teorema. Ya tenemos los dos Teorema. catetos. Le sacamos la raíz de los cuadrados de la suma de los cuadrados. Muy bien, perfecto, la tiene clarita ahí. Entonces, aquí para nada están interviniendo ángulos, solo nos estamos metiendo con los lados. Tenemos dos catetos que están formando los 90 grados y me están pidiendo una hipotenusa. Bueno, yo las coloqué con esa letra, ustedes las pueden colocar A, B, C, como gusten ustedes ahí. Entonces, yo digo acá, longitud, que vendría siendo el cateto, recordemos ese trabalengua del teorema de Pitágoras, hipotenusa al cuadrado es igual a tomar un cateto al cuadrado y sumarlo con el otro cateto al cuadrado. Aquí lo tenemos representado con la nomenclatura que yo les he dado. Ustedes pueden decir, listo, C al cuadrado es igual a al cuadrado más B al cuadrado, listo. Lo que no vayan a cambiar es la fórmula, ¿no? Que si vamos a hallar la hipotenusa es sumando, y si es un cateto en la mitad va restando. Para fines de no equivocarnos al final, este cuadrado lo pasamos como raíz cuadrada y tenemos x cuadrado más h cuadrado. Entonces ahí ya está expuesto el teorema de Pitágoras para nuestro ejercicio. Y reemplazamos, miramos primero que aquí está en metros y que aquí está en metros. En este ejercicio no van a tener que hacer ninguna transformación de unidades porque todo está dado en metros. Y listo, reemplazamos acá. Entonces nosotros tenemos que L es igual a ¿cuánto? Vamos a reemplazarlo acá un momento. L es igual a raíz de X, que vendría siendo 1.07 metros al cuadrado más ¿cuánto? Más 2.7 metros al cuadrado. Entonces, por favor, el estudiante que me estaba colaborando ahí con la calculadora, ¿cuánto nos daría eso? Si quiere, colóquenlo así, 1.07 al cuadrado más 2.7 al cuadrado y me dan el valor de una vez. $8.4349. 8.4349. Recuerden que si ustedes dan 3 decimales después de la coma o 4, dan la mayor exactitud. Se van acercando bastante a la aproximación. Y esto está elevado en metro al cuadrado. ¿Por qué? Porque las unidades que están internamente en el subradical se elevan al cuadrado. Bueno, paso final. Saquen por favor la raíz. Extraer la raíz. Cuadrada. 2.9. 2.904, ¿cierto? Pero para fines prácticos, ese cero que está después lo baja a 2,9 metros. Muy bien. Es decir, que en este caso Luis debe tener una escalera de 2.9 metros, casi 3 metros de largo, para poder alcanzar ese ladrillo que está a 2.7 metros del suelo. Aquí aplicamos, le voy a colocar acá, teorema de Pitágoras. Para solucionar el literal A, solamente teorema de Pitágoras. Ahora vamos a hacer aquí, no sé si pueden visualizar, vamos a hacer aquí otro color, vamos a resolver el literal B, donde nos preguntan, debemos calcular el ángulo en el cual Luis inclinará la escalera con respecto a la horizontal para bajar el ladrillo. Dicho de otra manera, debemos calcular el ángulo que se está formando con el suelo y en relación a la altura de la pared. Vamos a llamarlo aquí ángulo teta. Ángulo teta, muy bien. Entonces, es decir, lo tenemos ubicado aquí. Y les pregunto, ¿será que necesitamos Pitágoras para resolver eso? ¿Sí o no? No, relaciones. Relaciones o también llamadas razones trigonométricas, ¿cierto? Porque ya entró en juego un ángulo y los ángulos para nada aparecen en Pitágoras. Entonces aquí vamos a utilizar una razón trigonométrica. Eso es lo primero que vamos a identificar. Ahora les pregunto, ¿qué razón trigonométrica de las que vimos, seno, coseno, tangente, nos sería de utilidad para nosotros resolver esto? Nos están pidiendo el ángulo y ya tenemos los tres lados, ¿no? La verdad es que ya tenemos que esto es 2,904 o 2,9 metros. Pero ¿cuál sería la que nos saca así rápido la solución? Seno. Seno nos sirve, claro, porque tenemos el opuesto y tenemos la hipotenusa. Y yo les digo, ¿será que nos sirve coseno? ¿Qué me pueden decir ustedes acerca del coseno? ¿Será que tiene aplicabilidad? También ¿Cierto que sí? también sirve.
porque tenemos el adyacente que es el que está juntico, 1.07 metros, y la hipotenusa que vendría siendo L. Y si yo les digo a ustedes, apreciados estudiantes, ¿será que la tangente no nos sirve o sí nos sirve? También. También. Entonces ahí se van dando de cuenta ustedes la versatilidad que tienen las matemáticas en algunas situaciones. No es todo rígido, hay flexibilidad, no quiere decir que todo debe resolverse por una misma forma, no. Si ustedes tienen los insumos, ustedes pueden utilizar, claro, sin salirse de las propiedades matemáticas y eso. Entonces, el que ustedes gusten, tienen que dar la misma respuesta, o sea, el que ustedes gusten utilizar. Yo voy a utilizar el que me dijo primero la estudiante, el seno. Entonces, seno de teta es igual. Recordemos que nos dicen que es un cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para este caso sería seno de ángulo teta es igual al opuesto que vale 2,7 porque el punto de observación de ustedes están aquí. Este vendría siendo el cateto opuesto y este vendría siendo la hipotenusa. Y este vendría siendo el cateto adyacente. ¿Listo? El opuesto es 2.7 metros y el hipotenusa vendría siendo 2.9. Dejémoslo en 2.9 por aproximación. La unidad metro con la unidad metro se cancela. Entonces, por favor, me indican cuánto es la división de 2.7 entre 2.9. ¿Cuánto? 0.93. 2.7 dividido en 2.9, ¿no? ¿Cuánto nos da? 0.9331. No, exacto, así. No le colocamos metros, porque eso ya se canceló. Ahora, les doy una clave aquí. Cuando ustedes trabajen con seno o coseno y hagan la división que acabamos de hacer al otro lado, jamás les pueden dar más de una unidad. Nunca, nunca le pueden dar más de uno. Incluso tampoco uno, porque el seno de uno ya nos daña el ángulo recto. Entonces pueden ser valores por debajito de uno, jamás van a encontrar un valor superior a uno. En cambio, si ustedes están trabajando con tangente, vamos a retroceder acá un momentico, si están trabajando con tangente, sí nos podría dar un valor superior a 1, 2 punto algo, 3 punto algo, incluso previamente yo había solucionado este ejercicio utilizando tangente y esa división nos da, cuando trabajaba con el opuesto y cateto adyacente, me daba 2.5233. Entonces, para tener en cuenta eso, el seno y coseno, y recordemos que el ejercicio 2 nos hablaba de la amplitud de la onda senoidal y cosenoidal, siempre la variación iba a ser de 0 a 1 o hasta -1, pero jamás iban a encontrar ustedes valores, nunca encontrarán valores superiores a 1 o por debajo de -1, para que tengan en cuenta. Llegado el caso de que les va a dar un valor aquí mayor que 1, ustedes revisen. ¿Será que realicé bien la división? ¿Será que me equivoqué en algún número? O como es un dato extraído de previamente de teorema de Pitágoras, puede ser que el error esté ahí, pero nunca le pueden dar un valor mayor que 1. Ahora, la pregunta del millón aquí, ¿cómo calculo, profesor, un ángulo? Resulta que así como nosotros pasamos lo de sumar a restar, restar a sumar, multiplicar a dividir, dividir a multiplicar, cuando nosotros pasamos una función, ya sea seno, coseno, tangente, hacia el otro lado, para dejar solo el ángulo, yo coloco seno a la -1 de 0.931. Incluso en algunos libros colocarían, aquí arriba lo voy a colocar, la partícula arcoseno y es totalmente equivalente. O sea, cuando transponen una función, si fuese coseno, pasaría como coseno a la -1 o arco coseno. Estaría bien escrito así como lo acabo de subir aquí arriba. O si fuese tangente, sería arco tangente. ¿Y cómo sacamos eso en la calculadora? Bueno, los que tienen a la mano una calculadora científica como la que estoy mostrando acá, trabajando en DEC. En la parte superior izquierda hay una tecla, voy a colocarla acá, en inglés está así, Shift, que es lo que nosotros llamamos la tecla de invertido, ¿sí? En nuestra época escolar nos decían invertido coseno, invertido seno, pero a ustedes les va a aparecer así, Shift. El que tiene, que me estaba colaborando el estudiante, ¿me puede indicar si puede visualizar esa tecla? Si tiene calculadora científica. Coloca Shift y seguidamente seno.
o sea, Shift, seno, y van a colocar el ángulo. El ángulo es el decimal, 0,931. Van a digitar 0.931 y le da Enter. Ahí le da Enter o igual. Sí, señor, serían Listo. 68.5912. 68.5912. Muy bien. Entonces, señor. ustedes pueden colocar 68.59 grados. Ese es el valor de teta, 68.59 grados, ¿sí? Esa es la forma de usted utilizar esa tecla. Si usted está trabajando con coseno, entonces Shift más coseno, el número, o tangente, Shift más tangente, y le dan eso. Ahora, cuando ustedes, incluso terminado la CIPA, pueden realizar este ejercicio utilizando coseno o tangente y se van a dar de cuenta. Si hay variación, es una variación decimal muy mínima por acá. O sea, puede ser que le dé un 68,49 o algo, muy poquito acá, ¿sí? Pero está en los 68. ¿Listo? Esa sería la manera de ustedes hallar el ángulo que está formando la escalera donde está subido Luis con el suelo. Y utilizamos razones trigonométricas. Entonces, en su ejercicio 3, ustedes van a encontrar la combinación. Primero, para literal A, teorema de Pitágoras, y para literal B, razones trigonométricas. Y aquí colocamos 68.59 grados. ¿Listo? ¿Alguna pregunta o nos vamos de una vez a resolver esto en GeoGebra? Porque recuerde que debemos verificarlo. ¿Estamos bien? ¿Está bien? Tutor, qué pena. Sí, dime. ¿Y si no tenemos calculadora científica? Ok, se me olvidaba decir. ¿Cómo es que es tu nombre? Disculpa. Yuri. ¿Tú no? Ah, ok, Yuri. Sí, en la CIPA anterior, Yuri, yo decía que no era necesario ni que yo lo estuviese diciendo que compraran una calculadora científica. Utilizas un buscador en Google o Mozilla y colocas en el buscador calculadora científica online. Hay una infinidad. Bastante, si tú la utilizas, así como el computador tiene, incluso el computador tiene, el Windows tiene calculadora normal y hay una opción donde lo cambias a calculadora científica, teniendo especial cuidado, Yuri, que debe estar en el modo DEC, o sea, la D. ¿Listo? Activada, porque ahí va a estar la R que es radianes, pero nosotros para nada trabajamos radianes acá. ¿Listo? Ok, señor, muy bien por esa pregunta. Bueno, ¿alguna otra pregunta acerca de la solución analítica de esto o estamos claros? Entonces, vamos para GeoGebra. Sí, señor, diga. Respecto a lo que sea la compañera, pues también está la opción en el celular, buscar, Ajá, digamos, en la Play Store del celular alguna aplicación. Eso hay varias aplicaciones de calculadora científica. Sí, muy bien. También puede estar esa opción para Muy bien por la recomendación, sí, claro. Sí. Bueno, entonces vamos aquí y vamos a GeoGebra, reiterándole la invitación de que GeoGebra lo tengan ligado con su cuenta de Gmail para que ustedes puedan crear ahí una especie de biblioteca y vayan guardando todos sus proyectos que hemos realizado, que no solamente le van a servir para este curso, sino para el resto de cursos. Bueno, aquí tengo esto. Vamos a ver si lo tengo ampliado aquí la imagen para que ustedes, pues sí, al 120, 110, para que ustedes puedan visualizar mejor esto. Bueno, ¿me informan, por favor? ¿Lo pueden visualizar ya la interfaz? Bueno, Sí, primer señor. comando, en la primera renglón, primera línea acá, colocamos A mayúscula, punto, es el punto, ¿no? A, paréntesis, 0,0, cerramos y damos Enter. Automáticamente se nos dibuja aquí el punto A. Ahora, seguidamente, en el segundo comando, aquí vamos a colocar el punto B. El punto B vendría siendo, acá paréntesis, 1.07, que es la distancia horizontal de la escalera a la pared, coma 0, porque en Y va a ser 0. Y damos Enter. Como son puntos que están muy seguidos, aquí se hace necesario un acercamiento utilizando el scroll roll o la ruedita del mouse. Aquí vamos a ampliarlo más, vamos a ampliarlo para que ustedes lo puedan visualizar. Aquí ya podemos ver que está un poquito después de 1.07. Es decir, este punto A viene siendo donde se va a colocar la escalera
Y acá 1.07 es la pared, donde estaría ubicada la pared. Ahora, para nosotros ubicar la altura de la pared, vamos a hacer uso en el tercer comando de una línea horizontal que debe pasar por el eje Y. Entonces es una función constante. Colocamos Y minúscula igual a la altura de la pared. Y si recuerdan, para mi caso, que trabajo con el dígito 7, es 2.7. Él lo reconoce acá, enter. Ustedes van a decir, bueno, profesor, pero no apareció la línea. Resulta que hay que alejar un poquito porque 2.7 está aquí. Ahí ya la pueden visualizar. Vamos a centrar esto, ahí ya pueden ver. Entonces quiere decir que este va a ser el tope, la cima de esa pared, ahí va a llegar. Bueno, entonces, seguidamente vamos a trazar una perpendicular como para dibujar esa pared. Esa perpendicular debe relacionar tanto la horizontal que trazamos como el punto B. Nos vamos para este comando que está aquí, a ver si lo pueden visualizar aquí, el tercer menú, donde dice recta, trazamos una perpendicular. Sí, perpendicular acá. El cuarto menú, donde dice perpendiculares. Aquí, que lo utilizamos en la tarea 1, perpendiculares. Él me dice, debe señalar dos elementos. Entonces, los dos elementos son la línea, vamos a tocar la línea, y automáticamente va a aparecer la perpendicular. Y acá especial cuidado de ser usted lo más exacto posible, no colocarla ni por aquí antes del punto ni después, sino tratar de estar centrados en el punto. Y pinchan ahí y sueltan. Aquí, y soltamos. ¿Listo? Entonces ahí tocó, y mira, que esto coincida 1.07 con el 1.07. Si yo lo hubiera hecho antes, me hubiera aparecido seguramente 1.06, 1.05 o 1.08. Y ahí es donde va la exactitud de sus comprobaciones. Y debemos tener cuidado para el ejercicio 3, 4 y 5, ser lo más exacto, o hacer uso de las ampliaciones, de la ruedita del mouse para poder dar en el punto exacto. Bueno, ya tenemos trazada la perpendicular. Estamos en el comando número 5 y necesitamos ir mirando esta nomenclatura que por defecto GeoGebra nos está dando. Esta línea horizontal la llamó F y esta línea perpendicular la llamó G minúscula. Y tenemos el punto A y el punto B. Entonces, tener en cuenta estas letricas que nos están dando acá. Vamos para el quinto comando, la quinta línea. Entonces, acá debemos colocar una intersección. Y volvemos a hacer uso del comando interseca que hemos visto en todas estas tareas. Interseca, objeto, objeto. ¿Qué objeto vamos a cortar, intersecar o hacerla secante entre ellas? Pues a la horizontal F con la perpendicular G. Entonces interseco F minúscula con el objeto G minúscula. Especial cuidado que debe ser minúscula. Salgo de aquí y doy Enter. Automáticamente se dibujó el punto C. Se dibujó el punto C. Incluso yo puedo colocarle un color especial distintivo, igual que el punto A y el punto B, que están marcados en azul, creo. Entonces yo le voy a colocar aquí azul también. Bueno, tenemos ahí. Lo que sigue podría ser trazar los segmentos de A a B, B a C y A a C, como para dibujar ya aquí en forma el triángulo que estamos trabajando. Entonces, utilizo segmentos, esta que está aquí en el tercer menú, segmento, y voy a unir. Toco el punto A con el punto B. Aquí pueden visualizar que ya se dibujó. Vuelvo y escojo el menú. Si quiere segmento, aunque automáticamente lo puede tomar. B con C y lo dibujo. Y después pincho A con C y lo dibujo. Haciendo ahí exactamente en C. Y está dibujado el triángulo. Pero como este triángulo lo dibujé sobre un segmento perpendicular, una línea perpendicular, entonces vamos a darle algo de estética aquí. Entonces vamos a cambiarlo, vamos a darle un color distintivo. Entonces vamos a colocarle aquí propiedades, vamos a colocarle el color, por acá este color rojo, ¿listo? E igualmente aquí, y vamos a darle este color también rojo. ¿Listo? Y el punto C igualmente color rojo. ¿Listo? Podemos sacar las letras, correrlas para que no se queden aquí, aquí un poquito y aquí un poquito. ¿Listo?
E incluso yo puedo llegar y darle los nombres que utilizamos. Entonces, por ejemplo, esta H, normalmente la H, tanto en matemática como en física, se utiliza para las alturas. Entonces queda como mal vista tenerlas ahí en el horizontal. Yo la llamo X, pero incluso se van a dar de cuenta que X no lo reconoce GeoGebra aquí. ¿Por qué? Porque X la relaciona con funciones. Entonces vamos a colocar que esa es una distancia D minúscula. Listo, D minúscula. Damos Enter y ahí nos cambió la letra. Pero ahora esta ahí no la voy a nombrar y sino va a ser la altura. Entonces ahí sí le voy a colocar H minúscula. No la reconocería si yo la otra le hubiera dejado H porque no pueden aparecer dos veces la misma letra. Y esta J viene siendo la longitud de la escalera. Vamos a llamarlo L. L. ¿Listo? Y aquí lo tenemos. Ahí ya tenemos con las letras muy similares a las que yo utilicé analíticamente. Bueno, entonces, ¿qué quedaría? Darle a cada una nombre y valor. Propiedades, que me aparezca nombre y valor. Acá también H, nombre y valor. Y ahí, nombre y valor, que previamente no lo habíamos notado, pero ya en la interfaz algebraica, que es la que está a la izquierda, ya nos aparecía esas distancias. ¿Y alguien me puede recordar cuánto era que valía la longitud de la escalera? ¿Cuánto ve que nos dio? 2.7. 2.7 la altura desde el suelo al ladrillo que está aquí. Pero la escalera era de 2.904, que por aproximación era 2.9. Aquí lo estoy señalando. ¿Lo pueden visualizar? Aquí. Y la distancia de la base a la pared es de 1.07. ¿Qué nos quedaría faltando entonces por comprobar? ¿Quién me puede decir? La media de los El ángulos. ángulo. Del ángulo. El ángulo o la medida de los ángulos. Sí, vamos a trabajar, pero lo que nos interesa es la medida del ángulo. Bueno, entonces, con este menú que está aquí, ángulo, vamos a empezar a utilizarlo para el ejercicio 3, 4 y 5. Aquí, vamos a ángulo. Debemos tocar B, A y C. No C, A y B. B, A y C. Porque si tocamos al revés, C, A y B, nos lo va a formar por fuera. Y voy a aumentar la imagen. Ahí ya me marcó cuánto es. ¿Cuánto fue que nos dio? Miren, 68 punto ¿qué? 38. Incluso la respuesta que ustedes me daban era de 68.50 y algo. Debemos revisar esa división bien exactamente con más decimales y seguramente vamos a estar ahí, 68.39, 68.38. Esa va a ser la amplitud de ese ángulo. Si yo quiero calcular el valor del ángulo B, entonces vamos aquí y vamos a pinchar acá A, B y A. Y nótese que se formó por fuera. Nótese que formó por fuera. Entonces vamos a pinchar a la inversa. Vamos a pinchar, a tocar aquí B, C, B y A. Y mire, se dibuja automáticamente el ángulo de 90 grados. Ahí está el cuadrito. Ahí. Y vamos a visualizar el ángulo C. Entonces yo coloco aquí ángulo A, C. Es con esta opción. Esta opción, la primera de ángulo. Vendría siendo A, C y B. Listo. Y ahí nos dibujó 21.62. Si ustedes toman una calculadora y suman 68.38 más 21.62 más 90, ¿quién me puede indicar cuánto nos da? 180. 180. En rayita, ¿cierto? 68.38 más 21.62 más 90 nos da 180. Entonces, por eso les digo que este ángulo en la parte analítica, seguramente la división hay que mirar bien, tomar más decimales. Mirar que nos haya dado exacto porque nos está marcando 68.38. Y acá, pues, lo que sigue es igual ustedes colocar el texto elaborado por, ¿sí? Elaborado por, y colocan su nombre. Entonces, ahí queda la grabación para que ustedes puedan visualizar el paso a paso de cómo se hizo este ejercicio. Incluso hay estudiantes que ya han presentado esta demostración y han hecho lo siguiente. Esto ustedes lo pueden desmarcar. O sea, aquí tienen este perpendicular, yo la desmarco y desaparece. Y yo desmarco la horizontal y desaparece.
y pueden dejar el solo triangulito, pero no hay ningún problema. Lo bueno es pues, que lo dejen de pronto para que se den de cuenta de que ustedes siguieron el paso a paso y lo hayan coloreado aquí de otro tono para que se pueda visualizar. Pero lo pueden quitar si quieren, como ustedes gusten. Aquí lo pueden quitar, aquí lo pueden quitar. ¿Listo? ¿Alguna pregunta acerca de esta demostración? ¿O todo correcto? Profe, una pregunta. Sí, señor. Solo con el ángulo A Sí, ya está completo el ejercicio, ¿cierto? exacto. O No, no, debemos poner todos. no, mira, yo por ejemplo incluso lo puedo desmarcar, desmarco y ahí está mi ángulo. ¿Sí? Porque en sí estamos resolviendo literal A y literal B. Vámonos a lo que dice la guía de actividades. No hay ningún problema. ¿Listo? Listo, diseño. Bueno, incluso quería darle una recomendación y que nos va a servir también para el ejercicio 4 y 5, cuando ustedes de pronto les queda un poco tedioso empezar a mirar esta imagen o imprimir, o que no tengan que imprimir la imagen. Yo puedo tomar la imagen de pronto de la diapositiva donde la tenga y la puedo pegar aquí en GeoGebra. Vamos a ver si me resulta aquí. Yo tengo este dibujito. Yo tengo este dibujito acá. Yo tomo el capture. Acá estoy tomando el capture. ¿Sí? Ahí tomé el capture. Un momento voy a salir aquí. Y yo me voy a Paint. De compartir acá para que ustedes puedan visualizar. Me voy a Paint. Incluso hay computadores que pueden hacer el capture de una vez y ustedes lo pegan, pero no todos. Hay Windows. Entonces aquí lo tengo en Paint. Yo lo guardo en formato JPG. Guardo en donde yo guste acá. ¿Listo? Voy a la parte donde lo guardé. Entonces acá lo tengo yo en escritorio. Lo puedo recortar a la medida. Recortar, entonces lo abro para la edición. Yo lo recorto. Con el editor de Windows acá, entonces lo vamos a recortar, lo selecciono. Vamos a dejarlo ahí con esas rayitas que yo le hice. Profe, no le está viendo pantalla. ¿No está viendo pantalla? Ok, dame un momentico. Ok, ahora sí se había desactivado ya, por favor me indican. Aquí está. Entonces yo lo que hice fue tomar un capture, ya lo pueden visualizar. Lo pegué en Paint, y lo recorto a la medida donde está el dibujo. Entonces acá lo estoy colocando. Y ya, listo. Entonces lo que yo hago es tomar esa imagen de donde la haya guardado ya recortada, la copio y me voy al GeoGebra. Un momentico, ya volvemos al GeoGebra. Aquí estoy en el GeoGebra. Profe, no está compartiendo pantalla. Sí, ya un momento estoy compartiendo acá. Ya, acá estoy en el GeoGebra. Entonces lo que yo hago es pegar la imagen ya recortada aquí. Ahora sí están viendo GeoGebra. Entonces tengo la imagen guardada, tomé el capture, la guardé en formato JPG en Paint. Y lo que hago es cortarla a la medida, la copio y la pego acá. Y ahí automáticamente traigo el dibujito. Eso va a ser de gran utilidad para el ejercicio 4 y 5, donde tengamos el dibujo y nosotros lo tengamos aquí alternamente en el GeoGebra para poder visualizarlo, ¿sí? No es que sea obligatorio, ¿no? Pero es como un tip y que no solamente le va a servir para eso, sino de pronto para otros cursos. Toman la imagen y acá le quitan estos puntos que no sean visibles, miren, aquí, aquí, y esto se puede incluso acortar, alargar esta imagen. ¿Listo? Ahí la suelto. ¿Entendido?
Sí, profe. ¿Comprendido eso? Bueno, listo, Sí. eso es común para que Sí, tengan en señor. cuenta. Esa sería la demostración del ejercicio número 3, que es relacionando teorema de Pitágoras y razones trigonométricas. Entonces, vamos a revisar la parte de donde nosotros hicimos un cálculo. Bueno, tenemos esto. Revisan la división, ¿no? Que sea exacta para que le dé 68-38. Pero pues ustedes lo aplican dependiendo del ejercicio que tengan. ¿Tienen alguna pregunta? O si no, pues ya finalizamos esta CIPA número 7. Profe, ¿cuándo sube el video al canal? Ya mismo. Listo, profe. En una hora ya está ahí, ¿listo? Listo, profe. Listo. Y ya están disponibles las grabaciones de las 2 webconferencias. Se demoraron un poquito en subirlas, pero ya están las 2 webconferencias en el canal administrado por el director Edson Benítez, ¿no? Sí. Dígame, Mario. Profe, una preguntita. El próximo CIPA sería sobre el ejercicio 4 y 5. Sí, señor. 4 y 5, el día 18 de octubre, 7:30 de la noche. Dios mediante, a esa hora nos encontramos. Listo, profe. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Vayan subiendo las aportes para yo poder ir retroalimentando. No dejemos para último momento. Nótese que los ejercicios en realidad no son muy extensos, ¿sí? Y pues que ya hemos visto ejercicios muy similares. Entonces, pues tómense el tiempito y sigamos trabajando juiciosamente todos para adelante. ¿Listo? Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, les agradezco su Bien, participación. Les agradezco su participación. Me alegra mucho ver 27 estudiantes conectados. De verdad que es buen indicativo eso. Entonces, nos vemos el día 18 para la CIPA número 8, que será la CIPA final de esta tarea número 2, que cierra el 25 de octubre. Gracias por participar y feliz noche. Hasta luego. Gracias. Es el Hasta profe. luego. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.